Te ubico, ayúdame por favor, Liz. Bueno, ¿qué es la COA? Vamos a empezar a definir qué es la COA. Es un trámite 100% digital que recopila anualmente información de los establecimientos sujetos a reportes sobre qué es lo que va a recopilar la COA. Va a recopilar información sobre emisiones al aire, al agua, al suelo y al subsuelo, que generó el establecimiento durante el año. Pero también la transferencia de residuos peligrosos y las descargas de aguas residuales al alcantarillado realizadas. Ahí va implícita la respuesta de esa pregunta de qué son emisiones y qué son transferencias. Ahí va implícita. De todas formas, ahorita vamos a ver la definición exacta, ¿vale? Pero aquí va implícito ya lo que dijimos, ¿no? Emisiones al aire, al agua, al suelo o al subsuelo, transferencias de residuos peligrosos o descargas de agua al alcantarillado. Y por último, el manejo de residuos peligrosos, que a final de cuentas son transferencias también. Digo, aquí lo pusieron aparte, pero en realidad son transferencias. Son los residuos peligrosos que entregamos a un prestador de servicios, son transferencias también. Bueno, ¿cuál es la diferencia entre la COA federal, la COA local y una COI? No, bueno, de entrada les digo, la COI es una COA local, pero es particular del Estado de México. Los que vieron el curso de la semana pasada y que vamos a repetir para los que no pudieron tomarlo en la semana pasada, bueno, la COI es la COA local del Estado de México. Pero ¿cuál es la diferencia entre una COA local y una COA federal? Primero díganme, ¿alguno de ustedes conoce alguna COA local? ¿Ha llenado una COA de algún estado o ha tenido conocimiento de alguna COA por alguna cuestión de trabajo? Aquí en Querétaro, sí, por parte de Cedeso. En Querétaro está la COA Querétaro, exactamente. Ajá. Pero ¿están de acuerdo que no es lo mismo la COA Querétaro que la COA federal? No. Son diferentes, ¿verdad? Entonces, lo primero que quiero que tengan bien claro es, ahorita vamos a ver cuál es la diferencia, pero lo que vamos a ver en este curso, en estos 3 días, es solamente COA federal, ¿vale? No vamos a hablar de la COA de ningún estado. ¿Por qué? Porque cada estado es diferente. Entonces, si yo me pongo a hablarles de la COI, como lo hicimos la semana pasada, pues eso que yo les diga sobre la COI no va a aplicar para la COA de Querétaro, y no va a aplicar para la COA de Jalisco, y no va a aplicar para la COA de Nuevo León. Cada estado es diferente, ¿no? Que tienen muchas cosas en común, bueno, puede ser que sí. Incluso que la COA federal pueda tener cosas en común con una COA local, o que el conocimiento que adquieran aquí lo puedan tropicalizar hacia una COA local, puede ser que sí. Pero de entrada es como advertencia, no vamos a hablar de COAs locales en este curso, solamente la COA federal, ¿vale? Para que por favor no se vayan a confundir y no vayan a pensar que algo que digamos aquí se aplique para su COA de Querétaro, por ejemplo, ¿no? ¿Alguien más conoce alguna otra COA diferente a la COA de Querétaro? Ajá. De hecho, en la Ciudad de México no existe la COA Ciudad de México, ¿verdad? Todo se hace a través de la LAU, de la LAU CDMX. En el Estado de México sí existe, pero se llama COI. Existe COA local, como ya dijimos, en Querétaro, en Guanajuato, en Jalisco, en Hidalgo, en Nuevo León, que es por donde yo he andado, ¿no? Pero ¿cuál es la diferencia? Bueno, la COA federal, en este curso vamos a ver cuándo te aplica, ¿sale? En este curso vamos a ver cuándo te aplica. Las COAs estatales no lo vamos a ver. ¿Qué quiere decir? Que para poder saber cuándo te aplica o no una COA local, una de dos, o nos preguntas ahí en el chat, oigan, yo no sé si tengo que presentar la COA de mi estado, de Hidalgo, por ejemplo. Entonces ya te haré unas preguntas y con tus respuestas yo te diré si te aplica o no te aplica. O la otra es que busques en internet, busques la página de la Secretaría de Medio Ambiente de tu estado y revises
primero si existe la COA, porque puede haber estados donde no exista una COA local, y si existe, cuáles son los casos donde se requiere presentar. Va a cambiar de estado en estado. En algunos te van a decir, si tú eres fuente fija de jurisdicción estatal, presenta la COA estatal. En otros te van a decir, si tú tienes una licencia ambiental estatal, presenta la COA estatal. En otros te van a decir, si tú eres un gran generador de residuos de manejo especial, presenta la COA estatal. En otros te van a decir, preséntala, no importa nada. Tú estás en este estado, preséntala. No importa qué seas, tú preséntala. Entonces, cada estado es diferente. Entonces, tienes que ver en qué momento te aplica o no la COA de tu estado. Esa es otra razón por la que no podemos hablar de eso. Tendríamos que hacer un curso de cuándo te aplica la COA en cada estado, ¿no? Y pues sería complicado, ¿no? El curso que sí ya hicimos fue el de la COI y lo hicimos la semana pasada y les digo que lo vamos a repetir. Y ya hablamos puntualmente pues de que la COI en el Estado de México te aplica cuando, número uno, estás en el Estado de México. Es una empresa ubicada en el Estado de México, ¿verdad? Obviamente. Número dos, eres una fuente fija de jurisdicción local, o sea que no eres federal. Y número tres, que tienes una licencia de emisiones emitida por el gobierno estatal. Si se cumplen esas tres condiciones, entonces tú tienes que presentar en el mes de febrero de cada año la COI. Pero eso es para el Estado de México. Para Nuevo León cambia, para Jalisco cambia, para Querétaro cambia, y cada estado tiene sus reglas, porque eso es de competencia local, ¿vale? En este curso vamos a hablar, insisto, y insisto mucho para que no se vayan a desviar por otro lado. En este curso vamos a hablar solamente de la COA federal, ¿vale? Y entonces la COA federal, bueno, la van a encontrar aquí en esta liga que aparece aquí abajo. Aquí aparece la liga. Para los que entraron después, la presentación se las vamos a compartir en alguna pausa que yo tenga espacio, les voy a mandar la presentación al grupo para que la puedan seguir. Pero la van a tener ustedes la presentación, ¿vale? Entonces aquí en esta página puedes ver la COA y aquí viene un botón de color azul que dice trámite en línea. Si tú le picas ahí en trámite en línea, te va a mandar a la página de la COA web. Para poder entrar allá a la página de la COA web, tú ya tienes que estar registrado. O sea, ya tienes que tener un usuario de tu establecimiento. Y para estar registrado, necesitas registrarte en el SINATEC, que es el paso previo, ¿no? El SINATEC se utiliza en dos momentos. En el momento previo a la COA, que es el registro del establecimiento pues básicamente eso, el registro del establecimiento, y después para la firma de la COA. Cuando ya terminaste la COA, te sales de la COA web, te vuelves a meter a SINATEC y ahí es donde se hace la firma del documento. Entonces, el SINATEC funciona, digamos que el SINATEC es donde están cargados los trámites en línea de Semarnat, pero actualmente solamente hay dos, que es la COA y un trámite de impacto ambiental, de manifestación de impacto ambiental federal. Los demás trámites, aunque ya deberían, estoy de acuerdo, porque siempre me dicen, oye, hay trámites que deberían ser en línea porque son relativamente sencillos, como el registro de generador de residuos peligrosos, como registrar un plan de manejo, y yo les digo, sí, la verdad es que no me explico cómo tienen un portal tan bueno, tan bien diseñado como la COA web, con tan buena funcionalidad, y no tienen algo así para otros trámites, ¿no? Pero bueno, me imagino que son cosas de presupuesto y así. Bueno, esto lo mencionamos la vez pasada y es un comparativo solo para ilustrar la diferencia. Como les decía y repito, cada estado es diferente. Lo que ven aquí es solo para Estado de México. Para cualquier otro estado sería diferente, ¿no? Entonces, ¿qué vamos a ver en una COA local del Estado de México que se llama COI? Pues que la autoridad responsable es la Secretaría de Medio Ambiente del Estado de México, en particular la Dirección General de Prevención y Control de la Contaminación de la Atmósfera, que es la que te expide tu licencia de emisiones, y la COA federal pues es ante la Semarnat.
La COI del Estado de México se presenta solamente en el mes de febrero y la COA se presenta del 1 de marzo al 30 de junio. Tienes 4 meses para presentar la COA, ¿no? Está mejor. Eso de presentar solamente en febrero es horrible, ¿no? Pero bueno, quienes les aplica la COI saben de qué hablo. ¿En qué caso se presenta la COI? Ya les decía, ¿no? Empresas que están ubicadas en el Estado de México, que son fuentes fijas de jurisdicción local y que cuentan con licencia de funcionamiento de fuentes fijas. ¿En qué caso se presenta la COA federal? Lo vamos a ver ahorita a detalle. En la COI y en la COA tenemos un apartado de emisiones a la atmósfera en ambos casos, solamente que la COA es para fuentes fijas federales y la COI para fuentes fijas locales. En ambos casos tenemos un apartado de agua residual, solo que la COA aplica para descargas federales, perdón, y la COI para descargas municipales. La COA tiene un apartado para residuos peligrosos, la COI no. La COI tiene un apartado de residuos de manejo especial y sólidos urbanos y la COA no. Ambos tienen un apartado de sustancia red C, ambos. Y solamente la COA tiene un apartado para el RENE o para gases de efecto invernadero. Esto va a cambiar, no sé si se fijaron los que estuvieron en el curso de la COI, apenas hace unos días les compartí una publicación que es el Código Financiero del Estado de México para 2022, donde ya viene un impuesto. Eso es algo nuevo, algo así que salió apenas este mes. Y es un impuesto para emisiones de gases de efecto invernadero. Entonces, dependiendo las toneladas que tú emitas de gases de efecto invernadero, vas a tener que pagar un impuesto si tu empresa está en el Estado de México. Y el reporte de las cantidades lo tienes que hacer, dice ahí, a través de la COI. Este año no se va a hacer todavía, por eso es que todavía aquí tiene un tachecito. ¿Por qué? Primero porque eso entra en vigor hasta abril, si no recuerdo mal. Ahorita todavía no entra en vigor ese impuesto. Y segundo lugar, porque la COI ya está en el periodo que se presenta, que es este mes de febrero, y no le han hecho cambios, no han adaptado la COI para poder reportar en la COI emisiones de gases de efecto invernadero. A pesar de que el Estado de México ya tiene una ley, que es la Ley de Cambio Climático del Estado de México, y esa ley tiene un reglamento, y en el reglamento se establece la obligación de medir las emisiones y de reportarlas. Pero el mecanismo de reporte sería a través de la COI, y la COI no la han actualizado desde hace muchos años. Entonces, no tiene un apartado para gas de efecto invernadero, ¿no? Y la tendencia es que todos los estados eventualmente van a pedirte que reportes gases de efecto invernadero, seas o no de jurisdicción federal. Si eres de jurisdicción federal en materia de RENE, que lo vamos a ver más adelante, si eres federal en RENE, reportas en la COA federal. Y si no eres federal en RENE, entonces ya los estados te van a pedir que reportes esas emisiones. Y pues seguramente en algunos casos, como ya es una realidad en el Estado de México, hasta cobrarte impuestos. ¿Ok? Bueno, por aquí está, no anda por aquí Adriana, pero bueno, ya les haremos un comercial de un curso sobre RENE que manejan unos amigos. Bueno, esta lámina explica cuál es la evolución que ha tenido la COA a través de los años. No me voy a enrollar mucho con esto porque pues ya lo último que hubo fue en el 2005 y luego en el 2017, ya tampoco es tan reciente. Lo único que podríamos decir es que pues que antes era voluntario, que se presentaba en papel, que después había un software en el que hacías la captura, pero luego tenías que grabar un disco y llevarlo a Semarnat. Ha ido evolucionando y actualmente pues es de lo mejor que hay, ¿no? La COA web, la verdad es un sistema buenísimo, ¿no? Desde mi punto de vista. Y en el 2015 se publica la plataforma COA web 100% digital. Te ofrece ayuda durante la elaboración, es decir, les digo, tú puedes mandar un correo y te responde directamente Semarnat. Y también puedes exportar información desde Excel para llenar ciertas tablas.
Y en el 2017 se incorporaron criterios de revisión de la información. Cuando tú vas llenando tus tablas, tiene una opción que le pones revisión o algo así, y te sale una ventanita que te dice no encontramos nada que comentar o revisa esto, ¿no? Esa revisión puede ser porque hay algo notablemente mal, o sea, que no hay manera de que esté bien. Por ejemplo, oye, tu volumen de descarga de agua anual es mayor que tu volumen de consumo. Bueno, eso es materialmente imposible, ¿no? No hay manera de que tu descarga rebase el consumo. No se puede, no se puede, no se puede crear materia, ¿no? Entonces, te avisa. Pero hay casos donde solamente como que te da una advertencia, como revisa bien esta tabla, ¿no? Pero no es que tengas que hacer nada al respecto. Y esos se llaman criterios de revisión que ya vienen ahí programados en la COA. Gustavo pregunta, con respecto al impuesto de emisiones del Estado de México, ¿podríamos cumplir si se participa en el mercado de emisiones? Esa es buena pregunta, Gustavo, porque hasta donde leí, o sea, la información que les compartí habla de que se va a publicar un reglamento. ¿Sí lo ven? O sea, citaba lo de la COI, decía que los factores para poder convertir los tres gases que menciona ahí, los tres gases de efecto invernadero, cómo convertirlos a CO2 equivalente. O sea, se mete en cosas ambientales cuando es un código financiero, ¿no? A lo mejor ahí les faltó planeación, les faltó vincular dos leyes diferentes para que estuvieran homologadas, pero bueno, no lo hicieron así, lo que hicieron fue ponerlo ahí en un artículo del Código Financiero del Estado de México y meterse a poner cosas que a lo mejor después pueden llegar a crear conflicto, ¿no? Con la ley de cambio climático estatal, con el reglamento, y no menciona esa parte que pregunta Gustavo, pero sí menciona que se tiene que publicar un reglamento donde se explique cómo se va a materializar ese tema de los impuestos. Entonces seguramente ahí lo veremos, Gustavo, y yo creo que será necesario que se aclare porque pues sí, si tú eres una empresa que ya está participando en el mercado de emisiones, pues como para qué te van a cobrar impuestos, ¿no? ¿Verdad? Sería ilógico. Bueno, el uso, ¿para qué se usa la información de la COA? ¿Para qué lo usa la autoridad? Entonces hay como un montón de bases de datos, por ejemplo, para proyectos de investigación que tienen que ver con datos de generación de contaminantes a nivel industrial, para inventarios de gases de efecto invernadero, de sustancias, de residuos peligrosos, de emisiones, información de consumo energético, revisión y desarrollo de normas oficiales mexicanas, para integrar el REDC, ya hablaremos de eso, para nutrir el RENE también, datos para el INEGI, datos para la Profepa, para el área de auditoría ambiental, para mejorar, ¿verdad?, los procesos de auditoría ambiental, seguimiento a la regulación industrial, o sea, cumplimiento de normativa, obviamente, cumplimiento internacional, porque hay tratados, como ya veíamos, como los tratados con Canadá y Estados Unidos, para el Instituto Nacional de Cambio Climático también, que ya no sé qué pasó, porque por ahí se había dicho que lo querían desaparecer o algo así, ¿no? Pero bueno, para todo eso sirve lo que reportan las empresas en la COA. Entonces, ahora ya dijimos qué es la COA, ¿no? Vamos a ver qué es el REDC. Ajá, ¿qué es el REDC? REDC significa Registro de Emisiones y Transferencia de Contaminantes. Eso es lo que significa REDC. El REDC induce el REDC es un instrumento de política ambiental que reduce la reducción de emisiones y la transferencia de sustancias peligrosas para el medio ambiente y la salud. Integra información pública de los establecimientos que emiten y transfieren sustancias listadas en la norma 165 de Semarnat. Es una norma bien importante, de hecho, me gustaría que tomen nota y que de aquí para el próximo domingo
también ya le hayan dado una revisada a la norma 165 de Semarnat, que es la que contiene el listado de sustancias Red C y las cantidades de reporte. Entonces tome nota para que la revisen y la comentemos o las dudas que vayan saliendo las podamos ver. Incluso quienes sean más inquietos, más proactivos, hagan el ejercicio de revisar qué sustancias aplican en su establecimiento de la norma y qué cantidades para ver si rebasan lo que marca ahí como cantidad umbral. Por ejemplo, si soy una empresa que utiliza tolueno, vayan a la norma 165 y vean cuál es la cantidad de reporte de tolueno. Ya sea para uso, consumo, utilización, como le queramos llamar, o para emisión o transferencia, que son vienen dos columnas. Una donde viene una cantidad umbral para uso y consumo, utilización, y otra para emisión o transferencia. A veces coincide el número, pero son dos columnas diferentes. Y si se quieren ir un paso adelante, comparen la cantidad que tienen ustedes contra la que viene ahí. A lo mejor con el tema de emisión y transferencia, si todavía no saben cómo calcularlo, no van a poder, porque primero tienen que aprender a hacer el cálculo, pero sí con el tema de uso y consumo, ¿no? Si yo utilizo tintas, por ejemplo, y una parte de las tintas que yo consumo contiene tolueno, tengo que calcular el tolueno contenido en esas tintas durante un año. Si yo consumí 10,000 litros de una tinta y la hoja de seguridad dice que el 30% es tolueno, entonces el 30% de 100,000 litros es tolueno. Eso fue mi consumo anual de tolueno. Entonces lo tengo que comparar contra el valor que viene ahí en la norma. Bueno, tengo que sumar todo el tolueno porque ahorita hablé de una sola sustancia, pero a lo mejor puede haber varias. Y tengo que comparar. Y si rebaso la cantidad que viene ahí en la norma, entonces estoy obligado a reportar. Entonces una actividad que me gustaría que realizaran sería esa, la de revisar la norma, ¿no? Y aquí viene la respuesta de la pregunta que les hacía. Aquí viene aplicada a Red C, pero la definición aplica para cualquier tipo de contaminante, aunque no sea sustancia Red C. Una emisión es la liberación de sustancia Red C o de cualquier contaminante, no solo sustancia Red C, directamente al medio, es decir, al aire, al suelo y a cuerpos de agua. Suelo o subsuelo, ¿no? Obviamente. Pero si es al aire, suelo o agua, es una emisión. Por ejemplo, las emisiones a la atmósfera siempre van a ser emisiones, no van a ser transferencias porque van directamente al aire. ¿Están de acuerdo? Por su parte, un derrame en el suelo, por ejemplo, también sería una emisión porque va directamente al suelo. Si yo tuve un derrame de algún contaminante, algún químico, y no lo recogí y se llegó a infiltrar en el suelo o se llegó a diluir con agua y se llegó a ir, eso es una emisión. Y también si es una descarga a cuerpos de agua, si es una descarga a un río, un lago, una laguna, también es una emisión. Pero cuando es una descarga al alcantarillado, o cuando es una transferencia de un residuo, incluyendo agua, pero el agua como residuo, o sea, si llega una pipa y se lleva agua contaminada como residuo peligroso, estoy haciendo una transferencia. Estoy trasladando ese contaminante a un sitio físicamente separado de donde se usó o se produjo, ya sea en forma de residuo o de descarga de agua al alcantarillado, y lo que se va a hacer es reusar, reciclar, tratar, coprocesar o darle una disposición final. Si yo hago una descarga de agua al alcantarillado, no va directamente al río o al lago o lo que sea, ¿verdad? Todavía no. Se supone que tendría que haber una administración de la red sanitaria, de la red de descargas y de aguas negras y todo eso, y eso va a llevar un tratamiento y va a llevar una disposición que va a haber una dependencia encargada de eso.
¿verdad? Una planta de tratamiento de aguas, lo que sea, pero no estoy haciendo la emisión directa en el agua, en el río o en el lago. Lo que estoy haciendo es transferir mis contaminantes de las aguas que yo descargo hacia alguien más, hacia un tercero, para que se haga cargo de esos contaminantes. Lo mismo pasa con los residuos peligrosos. Entonces, por eso se llama transferencia. ¿Sale? Díganme si queda claro lo que es una emisión o lo que es una transferencia, o pregúntenme y vemos ejemplos y vamos diciendo si es emisión o es transferencia. Pueden preguntarme. Mientras, Evelyn, levantaste la mano. Sí, es para una pregunta referente a lo que mencionaba de la 165. La revisé ahorita rápido y para ver las columnas que mencionaba de los umbrales de reporte. Y sí hay una de manufactura, procesos y otros usos y de emisión de transferencia. Allí mi duda es que para presentar la COA, entonces, ¿se debe superar en ambas columnas esas cantidades o con que supere, por ejemplo, en manufactura, pero en emisión no? O viceversa ya presentas. Solo una. Basta solo una para que se tenga que reportar. Gracias por la... Es muy buena pregunta, Evelyn. Qué bueno que de una vez te pusiste a revisar la norma. Por ejemplo, si yo utilizo esta sustancia que se llama triclorobenceno, 1,2,4-triclorobenceno, si yo la utilizo o la produzco, si yo me dedico a manufacturar o producir esa sustancia, o yo la utilizo como materia prima, entonces el umbral que yo voy a ver es este de aquí, de la izquierda, el de 5,000 kilogramos al año. ¿Vale? Pero si yo tengo emisiones o transferencias de esa sustancia, ya sea al aire, o ya sea como descarga de agua, o ya sea como residuo peligroso, entonces el umbral el que yo voy a fijarme es 1,000 kilogramos al año, es un umbral menor. Si yo rebaso cualquiera de los dos, entonces ya se tiene que reportar el 1,2,4-triclorobenceno, ¿vale? De hecho, puedo yo estar en ambas situaciones, que yo lo uso o yo lo produzco y al mismo tiempo yo lo emito. A lo mejor hay una parte que se evapora o que se libera al aire. Y al liberarlo al aire, pues estoy teniendo una emisión. Si yo rebaso 1,000 kilogramos al año de emisión o rebaso 5,000 años al año de utilización o de manufactura, entonces tengo que reportarlo en la sección 5 de la COA. Sección 5 de la COA. ¿Vale? Todavía no vemos ese tema, pero me estoy adelantando. ¿Sale? Solamente para que conozcan la norma 165. Es muy importante que la conozcan esa norma. Andrea, tienes levantada la mano. Sí, justamente igual revisando la norma, bueno, nosotros manejamos muchos productos químicos. No sé, seguimos con el ejemplo del tolueno. Desde que entra el producto a planta, yo lo almaceno y lo vendo. Pero si tengo un derrame en estos momentos cuando yo abro mi pipa, mi tanque, o sea, estoy teniendo emisiones, toda esta parte de la cuantificación de emisión y transferencia, porque la transferencia yo la veo ya muy en específico cuando tengo el derrame, uso residuos, bueno, más bien genero arena, trapos impregnados, inclusive en algunos momentos si se me llega a ir en alguna alcantarilla, ahí ya estoy haciendo la transferencia y en mi proceso estoy haciendo emisiones. ¿Eso es correcto? Sí, buenísima pregunta, Andrea. Gracias. Gracias por preguntar. Porque ese ejemplo me sirve muy bien para explicarlo, cómo interpretar esto. Yo, por ejemplo, Andrea trabaja en una empresa que es de la industria química. Entonces, ellos primero utilizan productos que contienen tolueno. Puede ser tolueno puro, o sea, una de sus materias primas es tolueno, literal. O puede ser algún producto químico que dentro de los ingredientes de ese producto químico vaya tolueno. En todo caso, es una materia prima, es un insumo. También puede ser que ellos elaboren productos que contienen tolueno. A lo mejor yo fabrico un solvente o un producto de un desengrasante, no sé, y el producto dentro de sus ingredientes contiene tolueno. Entonces, ya sea que yo lo utilizo o que yo lo produzco, estamos hablando de la columna de la izquierda, esta que dice 5,000 kilogramos al año. Todo lo que yo consuma o que produzca o que yo utilice, lo voy a meter aquí
en estos 5,000. ¿Sale? O sea, yo voy a sacar todo el total de tolueno que yo manejé, digamos, ya sea en términos de insumos o en términos de, o sea, en términos de utilización o en términos de producción, y voy a compararlo contra 5,000. Puede o no que rebase ese 5,000, puede que no. Pero al mismo tiempo, como bien dice Andrea, puede que yo tenga emisiones o transferencias. Por ejemplo, si yo tengo evaporación de tolueno en algún proceso, en alguna etapa del proceso, entonces estoy generando una emisión de vapores de tolueno. Si yo tengo un derrame en el suelo y no lo recojo y se llega a infiltrar, entonces eso es una emisión al suelo. También se tiene que cuantificar. Y aparte otras cosas, porque hay una parte de la COA que habla de eventos no programados, es decir, un evento no programado, y hay una parte de la LGPGIR que habla sobre la contaminación del suelo, ¿ya? Y algunas medidas que se tienen que tomar para evitar la contaminación del suelo cuando hay algún derrame accidental. Pero bueno, eso es muy aparte de lo que estamos hablando ahorita, que es la norma 165. Emisión al aire, emisión al suelo, emisión al agua si el tolueno se derramara directo en el río, por ejemplo. Pero si no se derrama directo en el río, sino que se infiltra en una corriente que va al drenaje, que va al alcantarillado, es una transferencia. O si hay una parte del tolueno que se va como residuo peligroso, ya sea en trapos, en envases, etcétera, entonces estamos hablando de transferencia. Yo voy a cuantificar ambos, voy a cuantificar en ese caso la utilización o la producción de tolueno y voy a cuantificar también las emisiones, ya sea al aire, al suelo, al agua, o las transferencias como residuo peligroso o al alcantarillado, y voy a compararlas contra los 1,000. Vamos a suponer que el consumo me dé 4,000, entonces no lo rebaso, pero las emisiones o las transferencias, o más bien en total, entre emisiones y transferencias, son 2,000, por decir algo. Entonces sí rebaso este umbral de 1,000. Quiere decir que yo estoy obligado a reportar en el REDC el tolueno. Es una obligación y me pueden sancionar por no hacerlo. Porque hay un marco legal, hay un reglamento de la LGEP en materia de REDC y está la norma oficial mexicana 165 y están los lineamientos para reportar la COA. Entonces, si yo no reporto el tolueno, pues no estoy haciendo el caso a ese marco legal. ¿Sale? Estoy ignorando el reglamento de la LGEP en materia de RC, estoy ignorando la norma 165 y estoy ignorando los lineamientos para reportar la sección 5 de la COA. ¿Sí respondí la pregunta, Andrea? Sí, nada más que no tenía muy claro de que pues era así que toda mi entrada de tolueno pues al final de cuentas ya la estoy usando como manufactura, ¿no? Porque al final de cuentas pues es lo que yo tendría que cuantificar desde el inicio de año hasta el final, saber cuánto es lo que yo estoy, pues no, a lo mejor no produciendo porque es materia prima, ¿no? Nada más yo la muevo a lo mejor sí en mezclas, en formulaciones, como bien lo mencionaste, pero en sí mi cuantificación va a ser mi entrada principal. Exactamente. En ese Ok, caso, porque pues es un insumo, ¿no? O sí, sea, lo estamos viendo como manufactura, ¿vale? así. O sea, usar el producto que lo contiene. También hay empresas, bueno, hay algunas sustancias que no es que tú lo utilices como un insumo, sino que tú lo produces. Por ejemplo, en una reacción química. Tú produces esta sustancia, pero no es un insumo, sino que tú la fabricas en tu planta a través de otros reactivos. Entonces también entraría como manufactura. ¿Sale? Ok. Y en cuanto a mis emisiones, por ejemplo, en ese proceso que yo describía, cuando abro mi pipa, pues estoy teniendo emisión dependiendo del umbral de mi producto. ¿Tendría yo que calcular el tiempo por el umbral determinado de mi proceso de descarga o carga de tanque a pipa o de pipa a tanque a envasados de tambos? Todo eso como una bitácora de saber cuánto es lo que yo estaría generando de emisión. No a cierto, más bien, no a tanto detalle como para llevar una bitácora y que lo cuantifiques así de manera exactita y tiempos y todo, sino tienes que buscar una manera práctica de hacer el cálculo. De hecho,
no está normado, así como lo describes, Andrea, de que, oye, bueno, ¿y cómo se cuantifica esa emisión fugitiva? Lo vamos a ver ese concepto, pero una emisión fugitiva es una emisión que no está canalizada a través de un ducto o una chimenea. Hay tres tipos de emisiones en la COA. Emisión conducida, que es las que van por un ducto o chimenea a la atmósfera. Emisión fugitiva, que son las que no van canalizadas, como ese solvente que se está evaporando y que no se va por un extractor hacia una línea de emisión. Y hay emisiones, le llama abiertas, que son las prácticas que se hacen de contraincendios, por ejemplo, que es una quema a cielo abierto. De eso, una emisión abierta habla de una quema a cielo abierto que se realiza en la empresa y que se tiene que pedir permiso a Semarnat, etcétera. Bueno, eso es otro tema. Pero bueno, una emisión fugitiva no es fácil de calcular porque varía mucho, como dice Andrea. Bueno, o es que hoy el tanque estuvo abierto 5 minutos, pero mañana es 1 minuto y pasado mañana son 2 minutos. Y hoy estoy a 30 grados de temperatura, pero mañana estoy a 25 y pasado mañana estoy a 20. No es la misma cantidad que se va a estar evaporando a diferentes temperaturas, con diferente velocidad del viento, con diferentes tiempos de ese proceso de transmisión de un vapor, de un líquido a un vapor o cambio de fase. Entonces, no es que tengamos que tener una metodología así casi científica para hacer el cálculo, es encontrar la forma práctica, porque les digo, no está normado, no hay una metodología que te diga, esta es la metodología correcta, la que tienes que utilizar. Incluso es válido que tú establezcas un criterio empírico, que tú digas, a ver, de todo lo que se procesa en un lote, por ejemplo, el 0.5% se evapora, o el 1% se evapora. Entonces, mi emisión es el 1% de lo que procesé en ese lote. Si yo tengo el número total de lotes que yo procesé en un año y yo sé que el 1% de eso se evaporó en promedio, pues con eso puedo sacar el cálculo. Pero es una aproximación, Andrea, no tiene que ser así exactito. Lo que sí es importante es que documentes cuál fue tu método para hacer esa estimación, ese cálculo. De hecho, la COA te pide que anexes una memoria de cálculo de eso. Entonces tienes que reportar cómo llegaste a ese valor, cómo fue que calculaste que tú rebasaste o no 100 kilogramos de tolueno al año como emisión. Ok. Vale. Leonardo nos dice en el chat, tolueno, entre cualquiera de las dos emisiones de transferencia deberá dar máximo 1000. No. Sería así, mira. Tú determinas manufactura y comparas contra 5,000 kilogramos al año. Ese es por un lado. Y luego tú determinas emisiones y transferencias y comparas contra 1,000 kilogramos al año. Lo haces por separado. Si rebasas cualquiera de los dos, ya sea 5,000 de manufactura o 1,000 de emisiones y transferencias, cualquiera de los dos, quiere decir que tienes que reportar el tolueno. Y se reporta en la sección 5 de la COA. ¿De acuerdo, Leonardo? Ok, si puedes activar tu micrófono, Leonardo, estaría mejor aún. Ok, nos da un ejemplo, Leonardo. Si de emisiones tengo 1,000 y de transferencias 800, serían 1,800. Entonces rebasas 1,000 y sí lo tienes que reportar. ¿Vale? Ahí el dato son 1,800 porque sumas todas las emisiones, las sumas, y luego sumas todas las transferencias, y luego sumas los dos totales. 1,000 de emisiones, 800 de transferencias, te da 1,800. Y ese es el que comparas. Ajá, se suma todo, Leonardo. Ajá. Ok, sustancias comunes en mi experiencia, porque común es relativo, común de acuerdo a qué industria, ¿no? Aquí puede haber un montón de sustancias comunes que yo ni en cuenta, porque no me he metido a esas industrias, pero en mi experiencia, sustancias que vas a encontrar fácilmente. Miren, puede ser el acetaldehído, puede ser
El benceno no tanto, ¿verdad? Pero bueno, hay que mencionarlo. Puede ser el dióxido de carbono, esa sería como que la más común de todas. El dióxido de carbono sería la más común de todas. Y vean que es una sustancia red C, ojo con eso, ¿no? Dióxido de carbono es una sustancia red C y también es un gas de efecto invernadero, ¿no? Entonces, ojo con eso porque está en dos categorías diferentes. Entonces, dióxido de carbono, vean que ni siquiera tiene umbral para manufactura. Aunque pudiera haber empresas que manufacturen, no sé, hielo seco, ¿no? Que es dióxido de carbono. Pero no viene ese umbral, viene el umbral para emisiones y transferencias. Si yo quemo combustibles fósiles, produzco dióxido de carbono. Y si yo rebaso 100,000 kilogramos al año, entonces tengo que reportarlo como sustancia red C. Cuando veamos ese módulo, les voy a hacer una pregunta truculenta. Les voy a decir, bueno, ¿y dónde lo reporto? ¿Lo reporto en la sección 2, que es la de emisiones, o lo reporto en la sección 5, que es la de red C? Entonces ahí vamos a ver cuál es la respuesta. La respuesta oficial de Semarnat. Lo mismo puede pasar, no serían las dos, pues sería en la sección 5 de red C. Ajá, pero bueno, lo vamos a ver en su momento. Con el dióxido de nitrógeno es el mismo umbral y también es un gas de efecto invernadero y es un gas que se produce por la combustión. ¿Qué otras sustancias comunes pudiéramos encontrar? Cloruro de vinilo pudiera ser. Perdón, Adelante. Fernando. Adelante. En el tema de los, por ahí tocaste algo de los nitrosos, de lo que es la generación de esto. Es cuando, perdón la pregunta, es Adelante. cuando, por ejemplo, nos hacen el estudio de emisiones y como tenemos la quema de sustancias fósiles, generan ahí lo que son los óxidos nitrosos. ¿Nos referimos a eso en específico o en algún otro proceso? Ahí, sí. Es más, yo te diría, cualquier proceso donde haya combustión va a incluir dióxido de nitrógeno, NO2. Cualquier proceso, si tienes una caldera, ahí hay dióxido de nitrógeno. Si tienes, por ejemplo, montacargas de gas, ahí hay dióxido de nitrógeno. Entonces nada más habría que vigilar este límite permisible. Si lo rebaso ya me toca repartirlo. Si no lo rebaso, no tengo tema. Exactamente. Si no lo rebasas, tú puedes ponerle ahí en la COA que no reportas esa sustancia red C porque no rebasas este umbral. No es como tal un límite permisible porque no es que te vayan a sancionar si lo rebasas, por eso no se le llama límite máximo permisible, sino se le llama cantidad de reporte, creo que le dicen aquí, cantidad de reporte. Entonces tú inclusive puedes hacer tu memoria de cálculo. Es más, les voy a enseñar un ejemplo. A los que tomaron el curso de la COI, les compartimos este ejemplo que vemos aquí. Entonces miren, aquí tengo un calentador de agua. Y el cálculo de las emisiones lo hicimos por factores de emisión. ¿Sale? No fue una medición, bueno, sí hubo una medición directa, pero solamente nos midieron el monóxido de carbono, porque es lo que marca la norma. Yo quería obtener el dióxido de nitrógeno o los óxidos de nitrógeno, NOx. ¿No? Ahorita vamos a ver cuál es el concepto de NOx. Entonces yo me metí al AP42 y entonces el dato de actividad fue un consumo de 1,800 litros al año de gas LP. Entré a la tabla 1.4 del AP, aquí debe decir AP42, me equivoqué, o sea, el AP42 de la EPA, y en esa tabla obtuve los factores de emisión. Con los factores de emisión hice el cálculo. En el caso de los óxidos de nitrógeno el factor de emisión es 15 libras por cada 1,000 galones de gas LP. O sea, se emiten 15 libras de óxidos de nitrógeno por cada 1,000 galones que se queman de gas LP en ese equipo, en ese calentador. Y el mismo método te dice cómo hacer la conversión.
solamente multiplicas por 0.12 y lo conviertes a kilogramos, de libras a kilogramos. Ajá. Entonces, como son, sería 15 por 0.12 entre 1000, nos va a dar 0.0018 kilogramos por litro. Es decir, por cada litro de gas LP que se quemó en ese equipo, en ese calentador, se emitieron 0.0018 kilogramos de óxidos de nitrógeno. Ajá, o sea, 1.8 gramos por cada litro. Si yo multiplico por la cantidad de litros al año que yo consumí de gas LP, que son 1800, me va a dar el total de emisión de óxidos de nitrógeno, 3.24 kilogramos al año. Es muy poquito, ¿verdad? 3.24 kilogramos es muy poquito. Yo puedo, bueno, cuando hablamos de NOx, perdón, voy a hacer una aclaración. Cuando hablamos de NOx, nos referimos a dos contaminantes, al dióxido de nitrógeno, que es el NO2, y al monóxido de nitrógeno, que es el NO. ¿Sale? Cuando agrupamos los dos gases, cuando los agrupamos en una sola categoría, le llamamos así, NOxes. Y generalmente el laboratorio, cuando hace la medición, si lo hiciste por medición directa, el laboratorio te lo reporta como NOxes. Es correcto. Pero para efectos de la COA y todo esto, yo puedo asumir que es todo dióxido de nitrógeno. En realidad, siempre que hay una combustión, es muy baja la cantidad de NO con respecto al NO2. ¿Por qué? Porque el NO es la combustión incompleta, la oxidación incompleta. ¿Cómo se genera el dióxido de nitrógeno? El aire, cuando alimentamos aire a una cámara de combustión, del equipo que sea, el aire tiene nitrógeno y tiene oxígeno, ¿verdad? Y luego hay un combustible que tiene carbono, ¿verdad? Y ahí es donde al hacer esta reacción se genera el CO2 y se genera el monóxido de carbono como oxidación incompleta. Entre menos CO se genere, es porque la combustión es más completa y es más eficiente, te da más energía. Y además te genera menos un gas tóxico. El CO es un gas tóxico, ajá, que secuestra el oxígeno que circula en la sangre y te puede llegar a matar incluso. La gente que se suicida con el escape del coche es inhalando monóxido de carbono. Entonces, es ideal reducir la emisión de CO. Pero también cuando se eleva mucho la temperatura en la cámara de combustión, resulta que la molécula de nitrógeno se rompe y se oxida con el oxígeno. Entonces forma los NOxes. El monóxido de nitrógeno se oxida rápidamente, dura solamente un tiempo y después se tiende a oxidarse a dióxido de nitrógeno. Es muy inestable el monóxido. Entonces, generalmente se reporta como NOx, pero lo podemos asumir como sinónimo de NO2. El NO2 es un gas de efecto invernadero y es una sustancia red C. Entonces, por eso viene en la norma 165. Aquí yo calculé 3.24 kilogramos al año, pero solamente de un equipo, de un calentador. Tendría que hacer lo mismo para todos los demás procesos donde haya combustión para poder saber cuál fue la cantidad total en kilogramos al año. Y si rebaso 100,000 kilogramos, entonces tengo que reportarlo en la sección 5 de la COA. Si no rebaso los 100,000 kilogramos, no lo reporto, pero sí es bueno tener el cálculo. Inclusive en la COA puedes anexar tu memoria de cálculo para justificar por qué no estás reportando el dióxido de nitrógeno en la sección 5 de la COA. Si tú le dices, oye, yo generé 80,000 kilogramos al año, no rebasé 100,000, aquí está mi memoria de cálculo, con eso justificas por qué no lo reportaste en la sección 5. Ok, muchas gracias. Estamos respondiendo preguntas un poco avanzadas porque apenas vamos a iniciar, de hecho, en la parte donde explicamos cómo se llenan las tablas de la COA y ya nos fuimos hasta el último módulo, que es el que habla de los cálculos. Así que no se vayan a espantar, no quiero que piensen que es más complicado de lo que parece.
esto lo vamos a ver y vamos a hacer ejercicios con cálculos, pero lo vamos a ver hasta el final. Primero quiero que aprendamos cómo llenar la COA. Y antes de empezar a aprender a llenar la COA, quiero que aprendamos qué apartados de la COA son los que yo requiero llenar. Y para saber qué apartados de la COA requiero llenar, tenemos que saber algunos conceptos. Y ahorita estamos en el concepto de sustancia RC y en el concepto de sustancia RN. Hasta ahí estamos todavía. Apenas estamos en la parte conceptual, ¿sale? Ahorita me fui muy lejos, pero es porque quería responder sus preguntas, pero no se adelanten, no, todavía no entren en temas de cálculos y de cómo determino el número. Pero sí es importante saber, porque si yo les estoy hablando de que aquí hay un umbral de dióxido de nitrógeno de 100,000 kilogramos, pues la primera pregunta que me viene a la mente, ¿y cómo le hago para calcularlo? ¿Qué tengo que tomar en cuenta para llegar a ese número? Ahorita les puse un ejemplo, pero ya lo veremos con calma, veremos, inclusive si alguien quiere preguntarme, oye, yo tengo estos combustibles y estas son las cantidades y estos son los equipos en donde se queman esos combustibles, ayúdame a hacer el cálculo. Lo hacemos juntos, hasta lo podemos poner en un ejemplo o podemos hacer una sesión extra donde veamos sus ejemplos que nos den ustedes. Pero al final, ¿sale? Primero, digo, no hay que correr antes de aprender a caminar. Entonces vámonos paso a paso. Y el primer paso es el concepto. Ahorita quiero que entiendan el concepto, pero sí quise hacer una pausa y ya me extendí mucho con esta pausa, porque bueno, a final de cuentas, ustedes abrieron la norma y ya se dieron cuenta lo que viene en la norma. Yo les pediría que lo hagan durante la semana, que lo analicen, que vean cuáles sustancias son comunes. Ya vimos algunas, ya vimos tolueno, ya vimos gases de combustión, ya por abajo viene metano, que también puede ser un gas que se produce en plantas de tratamiento de agua residual con proceso biológico. Por ahí viene mercurio, que puede estar contenido en las lámparas fluorescentes. Por ahí viene dióxido de plomo, que puede estar contenido en algunos acumuladores eléctricos. Entonces les pido que hagan una revisión de las sustancias y que piensen en sustancias que pudieran aplicar en su planta, que pudieran presentarse, ¿no? Y esas que les menciono, pues son las que no hay que perder de vista porque pueden llegar a ser hasta cierto punto comunes, ¿no? Les digo, aquí están las lámparas fluorescentes, aquí está el metano, está óxido nitroso. El óxido nitroso, fíjense, ¿se acuerdan que les platicaba? Bueno, creo que lo dijimos en el curso de la COI, pero ¿se acuerdan que yo les dije no confundir el dióxido de nitrógeno o los NOxes, si lo queremos ver así, no confundir con el óxido nitroso, que es el N2O? Son cosas diferentes, ¿verdad? Son contaminantes diferentes. De hecho, los óxidos de nitrógeno, los NOx, son productos de la combustión y son contaminantes del aire, pero no son gases de efecto invernadero. Y el óxido de dinitrógeno, o también llamado óxido nitroso, que es el que viene aquí, es un gas de efecto invernadero, no es un producto de la combustión, pero sí es un gas de efecto invernadero. Esas son algunas diferencias. ¿Y qué tienen en común los dos? Que ambas son sustancia Red C, ¿no? Entonces, fíjense cómo se empieza a poner bueno, porque los NOxes los podríamos reportar en la sección 2 de la COA. Pero si rebasamos el umbral de la sección 5, perdón, de la norma 165, entonces reportaría en la sección 5 como sustancia Red C. Ahora, el óxido nitroso no lo reportaríamos en la sección 2 porque no es como tal un contaminante del aire, pero si rebasa el umbral que viene aquí, se reportaría en la sección 5. Y si rebasa, y si somos una empresa que emite más de 25,000 toneladas de CO2 equivalente, entonces más bien se reportaría en la sección 6. ¿Por qué? Porque este también es un gas de efecto invernadero. O sea, el N2O es una sustancia Red C, por un lado, pero también es una sustancia RN al mismo tiempo. Entonces,
vamos a ver en ese módulo, en el módulo número 7, vamos a ver cuándo se reporta en la sección 5 y cuándo se reporta en la sección 6. Ahorita lo importante es que tengan ubicado que existe una norma de sustancia red C, que es la norma 165, que la tienen que conocer y que en esa norma aparece el óxido nitroso, que al mismo tiempo es un gas de efecto invernadero. Eso es lo único que quiero que ahorita tengan claro, ¿vale? Y que los NOxes son sustancia red C también, pero no son, perdón, sí estoy bien, son sustancia red C porque aparecen aquí en la norma, también son contaminantes del aire, pero no es un gas de efecto invernadero. El NO2 no es un gas de efecto invernadero, ¿sale? Ahorita lo van a ver más claro en unas diapositivas, ¿vale? Primero, yo creo que quedó claro el concepto de emisión y el concepto de transferencia, ¿verdad? Sí. ¿Qué es el RENE? ¿Qué es el RENE? Ya vimos que es el Red C, ya vimos que hay un reglamento de la LGEP en materia de Red C y ya vimos que hay una norma que es la 165. Ahora dejamos un ladito el Red C y nos pasamos al RENE. El RENE es el Registro Nacional de Emisiones. Compila información de emisiones de compuestos y gases de efecto invernadero, que se abrevia así, CIGI. Muchos de nosotros utilizamos la terminología GI, de hecho yo la utilizo así, gases de efecto invernadero, pero resulta que hay una sustancia que no es un gas, pero que también es de efecto invernadero, que es el hollín, lo vamos a ver, ¿no? El negro de carbono que le llaman. Entonces, por eso es un compuesto, es una sustancia sólida, no es gaseosa, por eso no la podemos llamar gas de efecto invernadero. Y entonces se acuñó este término, compuestos y gases de efecto invernadero, pero solamente es un solo compuesto, ¿vale? Y los gases de efecto invernadero, pues son los que vamos a ver, ¿no? Como el dióxido de carbono, como el metano, como el óxido nitroso, como el hexafluoruro de azufre, como muchos clorofluorocarbonos, etcétera. ¿Para qué sirve el RENE? Para conocer la trazabilidad, tendencia y estrategias para mitigar las emisiones de gases de efecto invernadero y para difundir o más bien definir estrategias para crear lo que son los mercados de carbono, ¿no? Entonces, para eso sirve también el reporte en el RENE. En el módulo donde veamos Red C y RENE, que es el módulo 7, ya veremos particularidades, veremos todo lo que quieran saber del Red C y del RENE, ¿vale? Ahorita no quiero meterme en líos porque a lo mejor hasta los confundo. Lo único que quiero que sepan es qué significa Red C y que hay una norma de Red C, que es la 165, y qué significa RENE y que son los gases de efecto invernadero y que hay una publicación donde vienen los gases de efecto invernadero que la van a tener en su carpeta y además está esta página de Semarnat en donde viene todo lo que ustedes quieran saber acerca del RENE. ¿Vale? Hasta aquí en la parte de conceptos es lo único a donde quiero que lleguemos, ¿vale? Para que no se vayan a complicar todavía. Ya lo iremos complicando conforme avancemos en el curso. Por último, para concluir esta parte de los conceptos, lo que tenemos que ya manejar de aquí en adelante ya muy claramente es estos acrónimos. ¿Me pueden ayudar diciéndome qué es la LGEPA con doble E? LGEPA. Es la Ley General del Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente. Muy bien. ¿Qué es Ay, aquí hay un error, discúlpenme. Aquí es LGPGIR, lo voy a corregir. Aquí debería ir una R. ¿Qué es la LGPGIR? No sé si es la P de protección o prevención, pero es Ley General de Prevención de Gestión Integral de Residuos. Exactamente. Es una ley que está al mismo nivel que la LGEPA. Jerárquicamente están al mismo nivel, son leyes generales. Pero la LGPGIR se especializa en el tema de residuos. ¿Qué será la LGCC? La Ley General de Cambio Climático. ¿Vale? Ley General de Cambio Climático. Angélica, adelante, ¿tienes la mano levantada? Iba a comentar lo mismo era la Ley General de Cambio Climático. Ah, discúlpame, te la robé. ¿Y la LAN?
¿Sabes qué es la LAN, Angélica? No, la verdad sí, desconozco eso. Esta es la ley de aguas nacionales. Ajá. Luego, bueno, yo creo que todos saben qué significa no, norma oficial mexicana. FFJF les suena. A los que tomaron el curso de la COI les debe sonar más todavía. Es fuentes fijas de jurisdicción federal. Sí. Esta la acabamos de ver, compuestos y gases de efecto invernadero. CRETIP, seguramente la conocen también. El código CRETIP. Corrosivo, reactivo, explosivo, tóxico, infeccioso, biológico. Ajá. Inflamable y biológico infeccioso. Son las 6 características que le confieren peligrosidad a un residuo, ¿verdad? Un residuo es peligroso porque contiene alguna de estas características. Corrosivo, reactivo, explosivo, tóxico, inflamable o biológico infeccioso. Entonces, cuando hablemos de código CRETIP, ya saben de qué estamos hablando. Esto no lo hemos mencionado. La US EPA es la Agencia de Protección Ambiental de los Estados Unidos y es la que emite los factores de emisión del documento conocido como el AP42. ¿Sale? Que es un documento que yo utilizo para calcular emisiones por método indirecto, o sea, por factores de emisión. Entonces, cuando digamos la EPA, nos estamos refiriendo a la Agencia de Protección al Ambiente de los Estados Unidos y es la que genera estos factores de emisión, ¿no? Que publica en el documento que se conoce como AP42. No sé qué significa AP42, pero así se llama el documento. ¿Alguien conoce qué es la DBO y la DQO? Estamos hablando de parámetros de calidad del agua en las descargas. ¿Alguien los ha escuchado? DBO y DQO. Demanda bioquímica de oxígeno y demanda química de oxígeno. Ajá. Y son 2 parámetros. La DQO no tiene límite máximo permisible hasta ahora, ¿no? Tengo entendido que en la actualización de la norma 001 que ya está súper anunciado que la van a publicar, pero no se ha publicado, ya se va a pedir que se mida DQO en vez de DBO. Ajá. Lo que se mide hoy en día es la DBO, la demanda bioquímica de oxígeno. Y es un indicador de la cantidad de materia orgánica que contiene una muestra. Entre más sea la DBO, más cantidad orgánica tiene. Ajá. Y la DQO pues incluye la materia orgánica, pero también la materia inorgánica que se oxida, ¿no? Entonces, cuando hablamos de DBO y DQO, estamos hablando de parámetros de calidad de agua, y lo vamos a ver en la sección 3 de la COA. Entonces, son acrónimos muy comunes que vamos a estar utilizando y que desde el inicio quiero que los tengan claros para que ya después no tengamos que estar diciendo todo el nombrezote largo, ¿no? Sino que ya sea más fácil. Bueno, hasta aquí con el módulo 1 de conceptos. El siguiente módulo es el módulo de marco legal. ¿Sale? Entonces vamos a entrar con el marco legal. Pero vamos a hacer una pausa, si les parece bien. Son las 11:27. Bueno, vamos a tomarlo como que son 11:30 y nos vemos 11:35. Retomamos con este módulo a las 11:35, ¿vale? Ok. De acuerdo. Andrea, ahorita hablamos de los bifenilos policlorados.
Hola, hola. ¿Me escuchan? Sí, todo bien. Vale. Bueno, vamos a continuar. Déjenme nada más recibir a Maribel. Y la pregunta de Andrea es buena. ¿Qué pasa con los bifenilos policlorados? No recuerdo el límite normado, el límite máximo normado. ¿Estos límites de la tabla 165 están relacionados? Qué buena pregunta, Andrea. Esa sí la voy a responder ahorita porque ya no voy a volver a hablar nada de bifenilos policlorados. Porque no lo vemos en este curso, lo vemos en el curso de legislación ambiental y ahí vemos la norma 133, que es la que habla de bifenilos policlorados. Entonces no me voy a detener mucho ahí, pero la observación de Andrea es buena, porque aquí en la norma 165 aparecen bifenilos. Aquí están, miren, bifenilos policlorados. Los bifenilos policlorados no es una sola sustancia, más bien es como una familia de sustancias. Y hay una norma, como les decía, la 133 de Semarnat. Y cualquier emisión o transferencia ya se tiene que considerar como sustancia Red C para reporte en la sección 5 de la COA. Pero si además es por manufactura, son 5 kilogramos al año. Cualquiera de las dos. Les digo que no quiero entrar mucho en detalle, pero hay una norma, la 133 te dice cuáles son los equipos que pudieran llegar a contener sustancias que se clasifican como bifenilos policlorados en el aceite. Hay algunos tipos de aceites dieléctricos, por ejemplo, de los transformadores, de las balastras, de los capacitores, que pueden contener estas sustancias. Y en esa norma, en la 133, se habla de ahí sí es un límite máximo permisible de 50 partes por millón, si no recuerdo mal. Ayúdenme a verificar si son 50 partes por millón el límite. Si tú rebasas ese límite de 50 partes por millón, quiere decir que ese aceite, esa muestra de aceite que tú analizaste, contiene bifenilos. Y el contener bifenilos implica que tienes que cumplir con todo lo que te pide la norma, ¿sale? O sea, es un equipo sujeto a regulación por la parte de la norma 133. Si son menos de 50 partes por millón, pues sí contiene cierta cantidad de bifenilos, pero es poquito y no aplica, ¿sale? Entonces la pregunta de Andrea era que si están relacionados el límite de la 133, que es ese que les digo de 50 partes por millón, con el límite de la norma 165, que es el de cualquier cantidad superior a cero, en el caso de emisiones y transferencias, o 5 kilogramos al año de manufactura. Algo más que quiero comentar es qué pasa en la COA cuando a ti te aplica la norma 133. Lo voy a decir de una vez porque creo que ya no lo vuelvo a tocar más adelante. Cuando tú estás sujeto a la norma 133 de Semarnat, es decir, que tienes transformadores, capacitores o balastras que se consideran equipos BPCs por contener más de 50 partes por millón de bifenilos policlorados, lo que sucede es que tú tienes que hacer un informe anual, tienes que tener una bitácora especial y tienes que hacer un informe anual a Semarnat del manejo de los bifenilos policlorados que tú generas. La manera de hacer ese informe es justamente a través de la COA, pero la COA no tiene un apartado para eso, sino que más bien en la última sección, en donde dice herramientas,
viene la opción para que tú adjuntes el archivo. Y el archivo es un escrito libre. No hay un formato así predeterminado ni nada, sino que es un escrito libre donde tú haces ese informe. Entonces, si tú tienes, por ejemplo, un transformador y cuando haces el cambio de aceite generaste un residuo peligroso contaminado con bifenilos policlorados con más de 50 partes por millón, van a pasar dos cosas. La primera, tienes que hacer tu reporte en la COA, además de cumplir con todo lo que te pide la norma 133. Ese es por un lado. Y por otro lado, vas a tener que reportar también en la sección 5 esos bifenilos policlorados, porque aquí dice cualquier cantidad superior a 0. Aunque hayan sido gramos o miligramos, como es cualquier cantidad superior a 0 la que se llevaron como residuo peligroso, entonces tienes que hacer el reporte de esos bifenilos policlorados. Son sustancias que tienen límites muy bajitos, tanto para considerarse en la 133 como aquí en la red C, porque son sustancias sumamente tóxicas para el medio ambiente y para las personas. Están dentro de un grupo de sustancias que se conocen como sustancias orgánicas persistentes. Entonces, esas sustancias duran mucho tiempo, no fácilmente se degradan o se eliminan y pueden llegar a ser bioacumulables, o sea que se acumulan en el organismo o en los peces o en los tejidos grasos y causan daños como acumulativos a largo plazo, ¿no? Entonces, por eso son sustancias normadas, inclusive hay una norma específica para tratar el tema de los bifenilos policlorados. ¿Vale? Sí, miren, la pregunta de Maribel es, ¿puedes repetir en dónde se establece? En la sección 5 y en qué? En la sección 5 reportarías la transferencia de bifenilos policlorados como residuo. Es decir, en la sección 5 va a haber una tabla que diga emisiones y una tabla que diga transferencias. En la que dice emisiones no le vas a hacer caso porque si es un residuo peligroso no es una emisión, es una transferencia. Y ahí en donde dice transferencia te va a preguntar qué tipo de transferencia es. Si fue descarga al alcantarillado de agua o fue un residuo peligroso o qué. Tú le vas a poner que fue un residuo peligroso y le vas a poner la cantidad de bifenilos policlorados que transferiste en el año. Eso es en la sección 5 porque es una sustancia red C, aquí lo estamos viendo. Pero muy aparte de eso está la norma 133. Aparte de la norma 165 está la norma 133. Y la norma 133 te dice que tienes que hacer un informe, tener una bitácora y hacer un informe anual de tu manejo, del manejo que hiciste de las sustancias, perdón, de los bifenilos policlorados y de los equipos BPCs, que son los equipos que contienen este tipo de sustancias o de aceites. Y ese informe, Maribel, lo anexas en el apartado de herramientas, que equivaldría como a la sección 7 de la COA, digamos, no hay una sección 7, pero pues sería la séptima, ¿no? Acuérdense que dijimos sección 0 son los datos del establecimiento. Perdón, sección 0, discúlpeme, es los datos de registro, sección 0. Sección 1, datos del establecimiento. Sección 2, emisiones. Sección 3, agua. Sección 4, residuos peligrosos. Sección 5, red C. Sección 6, RENE. Y la sección extra, que es la que les estoy comentando ahorita, es la de herramientas. Ahí en herramientas se va a subir el archivo y es un escrito libre para cumplir con esa obligación que te da la norma 133. ¿De acuerdo, Maribel? Va, sale. Bueno, gracias por la pregunta, Andrea.